La presencia de Dios en medio de nuestros desiertos. Libro de Nehemías, capítulo 19, capítulo 9, versículos 19 al 21. Leo en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Gloria a Cristo. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste su maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Gloria al Señor. Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Hermanos, el viernes estaba ordenando la iglesia y de pronto el Espíritu del Señor me dijo lo siguiente: ¿qué parentesco tiene la iglesia con Jesucristo? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué parentesco tiene la iglesia con Jesucristo? La novia. ¿Qué es? La novia. ¿Qué es? La novia. Amén. E inmediatamente el Espíritu del Señor me dijo: ¿y por qué entonces hay gente que a veces irrespetuosamente, y como les da la gana, le hablan a mi novia? Y me decía el Espíritu Santo: ¿te gustaría que te trataran mal a tu esposa? ¿O que trataran mal a tu novia? Hermano, es que a veces ocurre esto. Gente que llega a un púlpito y creen que porque tienen el privilegio de llegar a un púlpito, tienen el derecho de tratar a la iglesia como quieran. Y se olvidan que la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Se olvidan que la iglesia es la novia de Cristo y que Él pagó un precio por ella. Pagó un precio por ella. Y nosotros fuimos llamados, los pastores o los que lideramos, fuimos llamados, hermano, a animar a la iglesia, a fortalecer a la iglesia a través de la palabra, a tratar de ayudar a la iglesia a avanzar, a alcanzar el propósito por el cual Cristo murió en la cruz por ella. Gloria al Señor. Hermanos amados, ¿por qué tomé esta palabra? Porque a veces confundimos las cosas. A veces confundimos los desiertos de Dios, los confundimos con las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras caídas. Yo recuerdo, hermano, cuando era niño, por decirlo de alguna forma, en la iglesia donde me crié, para ungir a una persona, casi la desarmaban, hermano. Casi la desarmaban. Y reprendían, pero no preguntaban qué estaba pasando con esa persona. Y a medida que yo fui entendiendo, entendí esto. ¿Y qué pasaría si se está reprendiendo a algo donde está puesta la mano del Señor? O sea, ¿a quién está reprendiendo? ¿A quién está reprendiendo? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo. Y tenemos que aprender, hermanos, primero a reconocer que la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Quien tiene que disciplinarla y quien tiene a lo mejor que hablarle fuerte a veces será el Señor mismo. Pero ¿sabe cómo lo hará? Tratándola directamente Dios a su iglesia. Pero nosotros fuimos puestos para alentar a la iglesia, animar a la iglesia, guiar a la iglesia, tratar de llevar a la iglesia por los conductos que dice la palabra. Amén. Entonces el Señor colocó esta palabra en mi corazón. ¿Cómo va o dónde está la presencia de Dios cuando vamos cruzando nuestros desiertos?
entendamos primero qué es un desierto. Un desierto literalmente es una tierra árida, es una tierra infértil. Un desierto es una tierra donde no se produce prácticamente nada, porque es árida, es seca. Amén. Entonces, un desierto representa de alguna manera la soledad de una persona. Representa el transitar de una persona en medio de dificultades, en medio de dolor, en medio de angustia. Porque yo no sé cuántos han ido al desierto, cuántos conocen el desierto. Yo lo conozco, tengo el privilegio de haber estado ahí en pleno desierto. Y usted se para frente al desierto y no hay muchas cosas que le alegren la vida. Aparentemente no hay muchas cosas que le alegren la vida. Aquí está el hijo de nuestra hermana Sarita, que trabaja allá en pleno desierto prácticamente, y yo creo que no le alegra mucho el panorama. Entonces, por eso es que un desierto, de alguna manera, se asimila o se hace sentir como los momentos difíciles que vive una persona. Ahora, ¿son necesarios los desiertos en nuestra vida o no son necesarios? Amén. Amén. Son necesarios los desiertos en nuestra vida espiritual. Son necesarios. ¿Y son necesarios por qué? Yo me acuerdo en una oportunidad, prediqué una palabra que le puse por título: el desierto, la universidad de Dios. Atienda la palabra, por favor. El desierto, la universidad de Dios. O sea, es el lugar donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita, donde el Señor nos forma, donde el Señor va moldeando su propósito en nuestra vida. El Señor tiene muchas veces que usar desiertos en nuestra vida para enseñarnos, para mostrarnos y para glorificarse Él. Para glorificarse Él. Hermano, ¿cómo en Israel la gente mira desde el mundo a Israel cómo hicieron florecer el desierto? ¿Cómo hicieron florecer el desierto? Y fue por la inteligencia que Dios colocó en ellos. O sea, esto significa que en medio del desierto se puede lograr algo, que en medio de un desierto se puede conseguir algo, que en medio de un desierto se puede alcanzar algo, por difícil, duro, seco y largo que sea. Amén. Gloria al Señor. Entonces Dios, para poder que nosotros fructifiquemos, crezcamos, no desarrollemos y demos fruto, muchas veces tiene que meternos en el desierto. Tiene que meternos en el desierto. Hermano, la pregunta del millón siempre fue esta: ¿por qué Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, lo mete al desierto? Ahora piensen en esto. ¿Cuántos años llevaba Israel en Egipto? 430 años. Aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente 430 años que eran de esclavitud. Hermano, años de esclavitud. Si ellos no estaban en Egipto veraneando, no, ellos no estaban de turistas, ellos no andaban paseando en Egipto, ellos eran esclavos en Egipto durante 430 años. Dios dice que oyó el clamor de ellos, o sea, significa que había dolor en ellos, había angustia en ellos, había amargura en ellos, había algo que les hería en esa esclavitud. Y dice que ellos oraron, clamaron a Dios y Dios oyó el clamor. Bendito el Señor. Dios escucha nuestras oraciones cuando estamos en esclavitud, cuando estamos en desierto y donde quiera que estemos. Si oramos, Dios nos escucha. Si oramos, Dios nos responde. Si nos humillamos, el Señor dice que se inclina al que le busca. Gloria al Señor. 430 años sufriendo en esclavitud. Pero mire qué tremendo esto. Dice que Dios oyó el clamor. Y Dios se adelanta a los acontecimientos, hermano. Dios prepara las cosas. Dios no es un Dios que improvise. No, Dios prepara todo. Dios ordena todo. Por eso yo le doy gracias al Señor por los niños que hay en la iglesia, por los jóvenes que hay en la iglesia, porque sabe lo que Dios está haciendo.
Dios está preparando a los futuros ministros del Señor a través de los semilleros, en el semillero de la iglesia y en el semillero de la juventud, porque Dios se adelanta a las cosas. Y entonces, antes de todo esto, Dios toma a Moisés y lo saca. Lo saca. Él era un príncipe. Él era un príncipe. Pero ¿sabe que me goza mi corazón? El libro de los Hebreos, cuando dice que Moisés rechazó, escucha esto, dice que rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. Dice que rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, rechazó los tesoros de Egipto, rechazó los beneficios de Egipto, rechazó toda la herencia que él podría tener en Egipto, y dice que lo rechazó por amor. ¿Por amor a qué? Dice que por amor a lo que Dios tendría para él. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que ha renunciado a cosas que le eran agradables en el mundo, cosas que eran beneficiosas en el mundo. Muchas veces renunciar a altos cargos laborales, renunciar a altos puestos sociales, renunciar a altos puestos públicos, ¿por amor a quién? A Cristo, porque Cristo tiene algo más grande que lo que el mundo nos ofrece. El mundo ofrece fama, ofrece poder, ofrece riqueza, mas Cristo nos ofrece vida eterna, vida eterna. Eso ofrece Cristo. Gloria al Señor. Y entonces dice la palabra que Moisés rechazó, hermano, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, aceptando todo lo que le pudiera venir encima por ser un siervo de Dios. Y estaba ya en las montañas de Madián cuando Dios lo manda a buscar. Lo manda a buscar para cumplir un deseo del corazón de él. Hermanos, si era un deseo del corazón de Moisés, hacer algo por su pueblo. Porque si bien es cierto, él vivía en el palacio, pero su sangre era sangre judía, era sangre hebrea, y él sabía que pertenecía al pueblo de Dios. Y vino a Egipto, lo trajo Dios a Egipto, le mostró su gloria, y delante de Faraón Dios usó su poder para sacar al pueblo. Y uno podría decir, bueno, pero si Dios hizo tantos milagros en Egipto para sacar al pueblo, ¿cuál era el gusto de meterlo en el desierto? ¿Por qué tenía que meterlo en el desierto? Y aquí es donde aflora la palabra necesario. Era necesario. Cuando decimos era necesario, tenemos que decir era la única manera, era la única forma, no había otra forma. Para poder cruzar desde Egipto a las tierras de Canaán, había que cruzar el desierto. Impaganitablemente tendrían que atravesar el Mar Rojo, y eso es así. Usted mira el mapa y lo verá así. Pero el mismo Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa, iría con ellos. El problema está en lo que dije delante. A veces se nos olvida cómo lo hizo Dios para socorrernos, cómo lo hizo Dios para traernos, cómo lo hizo Dios para sacarnos de las tinieblas y meternos en su luz admirable. A veces nos olvidamos de eso. Y eso es lo que pasó con el pueblo. Ahora la pregunta es esta: ¿en cuánto tiempo ellos cruzarían el desierto? ¿En cuánto? ¿Y cuánto demoraron en cruzarlo? ¿Por culpa de Dios? No, hermano, por culpa de Dios, no, por culpa de ellos. Y con esto yo podría decirle, basado en la palabra, hermano, que mi desierto y su desierto, yo o usted, lo podemos hacer más largo. Lo podemos hacer más largo. Dios puede decir este tiempo, porque Dios marca los tiempos. En este tiempo yo te voy a preparar, en este tiempo yo te voy a moldear, en este tiempo yo voy a cumplir mi propósito en ti. Pero eso depende de la reacción mía, de la obediencia mía, de la sumisión mía y cómo yo me comporte delante de Dios. Ellos en 40 días tendrían que haber cruzado el desierto. O sea, digamos que Dios tenía provisión para 40 días. Tenía provisión para 40 días con ellos. Y a lo mejor ellos cargaron en sus carretas, qué sé yo, provisión para 40 días. Pero esos 40 días se le transforman en 40 años. 40 años. Hermanos, y 40 años dando vueltas sobre lo mismo.
Yo a veces pienso cuántas personas, hermano, cuántas personas, incluso que vienen a la iglesia, dan vueltas año tras año, en el mismo problema, en la misma dificultad, en la misma miseria, en la misma necesidad, en la misma enfermedad, y dan vueltas y vueltas y vueltas. Dios habrá querido levantarlos, sanarlos, bendecirlos, restaurarlos, pero es la testadurez del ser humano, es la porfía nuestra, es, hermano, el comportamiento nuestro que hace que ese desierto sea más largo de lo que Dios quería. Y a veces culpamos a Dios. Decimos, no, pues el Señor conoce los tiempos. Claro que conoce los tiempos, pero nosotros los podemos estirar, como lo estiró el pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel estiró 40 días y 40 noches? Una, por ser un pueblo ingrato con Dios. Se olvidaron de lo que Dios les dio. Mire esto, están frente al Mar Rojo y están frente al mar y le dicen a Moisés, para esto nos sacaste de Egipto, para que muramos aquí en el desierto. Le hago una pregunta, ¿a quién representaba Moisés ahí en el pueblo? ¿Si era el libertador? Era el libertador. O sea, era un tipo de Cristo lo que iba con ellos. O sea, cuando le increparon a él, ¿a quién increparon? Increparon a Dios. Dice, para esto nos sacaste de Egipto, para que muramos aquí en el desierto, en lo que muchos cristianos, entre comillas, creyentes más bien dicho, se han devuelto a Egipto y han dicho, no, pues en Egipto teníamos papa, teníamos cebolla, había ajo, había carne y había sepulturas también. Eso dijo el pueblo, eso le dijo el pueblo a Moisés, y aquí vamos a morir en pleno desierto. Hermano querido, yo creo que Moisés fue a Dios. Un día mi hermana Anita María predicó esta palabra, fue a Dios. Y le dice a Dios, mira el pueblo, se va contra mí, el pueblo me está increpando. Y la respuesta de Dios es una que pareciera tan insólita. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una promesa. Es lo mismo que aquí la iglesia de pronto se levantara contra mí y me dijera, mire pastor, lo que me está pasando, esto es por haber venido al evangelio, esto es por causa de la palabra que usted predicó, me pasa esto y lo otro. ¿Y qué podría hacer yo? Si usted no me sigue a mí, yo supongo que usted sigue a Cristo. ¿Hay alguien aquí que siga a Cristo? Pues cuando quiera renunciar a algo, renúnciele a Cristo. Cuando quiera reclamarle a alguien, reclámele a Cristo. Porque fue Él que lo llamó. Él lo tomó. Amén. Entonces Moisés, ¿qué hace? Va donde Dios. Y Dios le dice, usa lo que tienes en tu mano. Y usó lo que Dios había puesto en su mano, una vara. Pero una vara donde iba impregnado el poder de Dios. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, hermano. El día que Dios lo llamó, el día que Dios lo selló, el día que el Espíritu Santo vino sobre su vida, a usted Dios lo capacitó para poder pasar por sobre las dificultades, vencer su mal carácter, vencer 1000 cosas que a veces lo traicionan. Dios lo capacitó, pero no se ha dado cuenta. ¿Qué hizo Moisés? Levantó la vara y se abrió el mar. Gloria a Dios. A veces la respuesta la tenemos ahí, hermano. A veces la respuesta la tenemos a la altura de nuestras rodillas. A veces la respuesta la tenemos a la altura de levantar nuestras manos. Pero a veces nuestra porfía, nuestros caprichos, nuestra testadurez nos mantiene con los brazos colgando y ahí haciéndonos no sé qué. Hermano, cuando Dios lo único que quiere es que levantes tu mano y dividas el mal que te está obstruyendo el paso. Gloria a Cristo. Pero mientras trates de tomar una postura fariseica, nunca lograrás nada. Pero cuando tomes la unción, cuando tomes la autoridad que Dios te dio, no habrá demonio que se ponga por delante, ni habrá demonio que te obstruya el paso. Porque si Dios es con nosotros, aleluya, gloria al Señor. Y a partir de ese día, Dios odió a este pueblo. ¿O no? No, Dios lo siguió amando.
A pesar de cómo eran, Dios nos siguió amando. Porque a pesar de cómo nosotros somos, Dios nos sigue amando. ¿Alguien dice amén? A pesar de cómo nosotros somos, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. ¿Alguien puede decir amén? A pesar de cómo somos, Dios nos sigue amando. Miren lo que dice la palabra. Que por sus muchas misericordias. Y aquí es donde llegamos, hermano, a un punto tremendamente importante. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que mueve al corazón de Dios? Su misericordia. Gracias, hermana Sandra. Su misericordia. Si no hay otra cosa, hermano, que mueva el corazón de Dios a favor nuestro, que no sea su misericordia. Por eso mi hermana Karen tomaba adelante el libro de Lamentaciones. Por sus muchas misericordias, esas que se renuevan cada mañana, esas que nunca cambian, esas que Dios hoy día las sacó crujientes de su horno, calientitas, fresquitas para nosotros hoy día, porque la misericordia de ayer ya se añejó. Y Dios a sus hijos no les da cosas añejas, les da cosas frescas y nuevas cada mañana. Dice, y tú por tu mucha misericordia no los abandonaste en el desierto. Hermano, hubiera sido fácil para Dios, decir a este pueblo, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me preocupo de ellos si no me obedecen? Si no obedecen mis palabras, son ingratos, ¿para qué estoy con ellos? Pero el amor de Dios siempre ha sido tan grande, tan grande, tan grande, que aunque usted caiga y yo caiga, Dios va a tirar su mano y me va a levantar. Él me va a levantar, no me va a dejar tirado. Dice que el justo no quedará tirado para siempre, no quedará tendido para siempre. Dice que 7 veces caerá el justo. ¿Y cuántas veces será levantado? Las mismas 7 veces Dios lo levantará. Gloria al Señor. Entonces dice, tú por tu mucha misericordia no los abandonaste en el desierto. Punto 1, no los abandonaste en el desierto. ¿Cuántas personas de las que están aquí en la sala en algún momento habrán tenido desiertos en su vida? Momentos difíciles, complicados, de dolor, de angustia en su vida. Y se habrán hecho esta pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y se habrán preguntado: ¿y dónde está Dios que nos para esto? ¿Dónde está Dios que nos sujeta a esto? ¿Dónde está Dios que nos aminora esto? Pero escúcheme, Dios siempre está. Dios siempre está. Dios está en mis lágrimas y está en mis sonrisas. Dios está en mis caídas y Dios está cuando hay alegría en mi corazón. Dios siempre está, hermano, siempre está. Dice, tú no los abandonaste en el desierto. Tu columna de fuego nunca los dejó de noche. La columna de fuego nunca los dejó de noche. ¿Dónde estaba Dios? ¿En qué estaba representado Dios? En la columna de fuego. La columna, hermano, esa nube era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. La que Dios le prometió a Moisés cuando le dijo: sí, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria al Señor. Dios lo que habla lo cumple, lo que promete Dios lo cumple. Dios no es como nosotros que prometemos y si queremos cumplimos, sino no. No, Dios lo que habla, Él es veraz. Él es veraz. Y dice que a Moisés le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese te daré descanso es y te haré más fácil lo que para ti es difícil. Yo te lo haré más fácil. Hermano, y cuando están en pleno desierto, dice que la columna de nube iba con ellos. La columna de nube iba con ellos. En la noche, mire, escúcheme. En la noche el desierto es muy oscuro, hermano. Es muy oscuro el desierto. A pesar de que unos dicen: hoy las estrellas parece que las tomamos con la mano. Usted mira para arriba, de claridad, pero mira hacia adelante, está todo oscuro. Está todo oscuro. Y más encima, hermano, más encima es helado. Por eso Dios se manifestaba en una columna de fuego. Escuche bien, en una columna de fuego. O sea, era luz y era calor. A pesar de todo, Dios nos siguió amando. A pesar de todo, Dios nos siguió cuidando y guardando. La columna era fuego y era luz. Gloria a Dios. Y en el día, miren, era sombra. Era
sombra. ¿Por qué? Porque el desierto en el día es calurosísimo, pero ahí va la nube para cubrirlo, para guardarlo, para protegernos. Hermano querido, esto hace entender que en mi camino, no importa por donde yo vaya, la nube del Señor irá conmigo, me guardará, me cuidará, venga lo que venga, esa nube no me dejará. Ni a sol ni a sombra, como tendemos a decir. A mí no me preocupa eso, hermanos. Mire, escuche lo que le voy a decir. Es tan bueno Dios, hermano, es tan bueno Dios, que a pesar de que en nosotros hay actitudes a veces que a Él le molestan y le incomodan, Él no es hombre para arrepentirse. Nos tomó por hijos, y como tales nos cuidará, nos guardará. Pero sí, lo que Dios espera es que yo no abuse de ese amor, no abuse de esa protección, no abuse de ese amor paternal que Él tiene con nosotros. Hermano, la nube era la representación más importante de que Dios iba con ellos, Gloria al Señor. Y luego dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Gloria a Dios. Tu buen espíritu. La palabra espíritu está con mayúscula acá y está hablando del espíritu del Señor, el espíritu del Señor. Podríamos decir que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí, que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí para enseñarlos. Por eso le dije, en el desierto, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Enseñarnos, moldearnos, hacer su obra, cumplir su propósito, tratar de ordenar nuestros pasos. Lo que Dios hace cuando nos mete en un desierto es enseñarnos primero que Él es Dios, que Él tiene la manija de todas las cosas, que Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque se nos viniera el mundo encima, hermano, aunque se nos viniera el mundo encima, yo tengo claro que puede estar a 1 milímetro de mí, pero Dios extenderá su mano, Gloria al Señor. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¿Qué tenía que enseñarles? Enseñarles que Él era Dios, enseñarles que Él era soberano, enseñarles que Él era poderoso, que era omnisciente, omnipresente y que era un Dios lleno de amor. Gloria a Cristo. Y luego dice, y nunca quitaste el maná de su boca. Nunca quitaste el maná de su boca. ¿Qué significa maná? Alimento, sustento. Hermano, lo diré 1000 veces y lo diré con las mismas ganas. 40 años. El pueblo se acostaba sin saber qué dormiría el otro día, qué comería el otro día. Y se levantaba y ahí estaba el maná de Dios. Ahí estaba el maná de Dios. Ahí estaba el sustento de Dios. Porque sabe lo que Dios quiere. Es que, por favor, atiendan la palabra. Porque lo que Dios quiere es esto, que cuando yo digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No lo diga porque me sé el texto, sino que lo diga porque lo creo. Porque lo creo. ¿Alguien lo cree? Amén. Entonces dígalo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Porque una cosa es decir algo que yo sé y otra cosa es decir algo que yo creo. Entonces, ¿qué les quería enseñar Dios? Que aprenderan a descansar en Él, a confiar en Él, en la provisión de Él, que nada le faltaría a sus hijos. Gloria al Señor. Se levantaban y ahí estaba el maná. ¿Y qué pasó cuando ellos dijeron, oye, ¿para qué nos vamos a levantar tan temprano mañana? ¿Por qué lo guardamos para mañana para tomar desayuno? ¿Qué pasó con el maná? Se echó a perder, se agusanó, por lo que dijimos recién, porque el Señor renueva sus misericordias cada mañana. Amén. A lo mejor ayer usted no tuvo nada, pero hoy tendrá todo. Porque ayer Dios le enseñó a confiar en el que hoy día le daría todo. Santo. El que me dio ayer me da hoy y me dará mañana también. Bendito el Señor. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Hoy está mala la economía, pareciera que va a subir esto, va a subir lo otro. Compremos unos 10 kilos de harina, compremos unos 10 kilos de arroz, compremos unos 10 kilos de azúcar, guardemos, porque vienen los tiempos malos. Hermano querido, podrán venir tiempos malos para todos.
menos para nosotros. Menos para nosotros. Porque la provisión nuestra viene de Dios. ¿Alguien dice amén? La provisión nuestra viene de Dios, hermano. Dice que no le faltó maná para su boca. No le faltó para ellos. Luego dice, hermano querido, que el agua les dio agua en pleno desierto. Hermano, en pleno desierto Dios hizo vertir agua. ¿Usted puede entender esto? En pleno desierto. ¿De dónde la sacaría? ¿Y qué me importa a mí de dónde la sacaría si yo solo debo entender de que Dios es Dios de milagros? Nada más. ¿Saben por qué a veces las cosas no se nos dan? Porque nos ponemos a cuestionar. ¿Cómo lo irá a hacer? ¿Le podré echar una ayudadita a Dios para que sea más rápido esto? Y ahí es donde está el problema. Por eso nosotros, en vez de ayudar a Dios, retrasamos las cosas de Dios. Las retrasamos. Dice y les dio agua para beber. ¿Cómo lo hizo? Dice del pedernal. ¡Del pedernal! ¿Y usted sabe qué significa pedernal? Hermano, el pedernal es una roca. Y a la roca, ¿a quién simboliza? Cristo. Aleluya, ¿qué dijo Cristo? ¿Yo soy qué? Yo soy la roca. Yo soy el agua de la vida. Y el que venga a mí nunca más tendrá sed. Gloria a Dios. Sacó agua del pedernal. O sea, ahí estaba Cristo, hermano. Ahí estaba Cristo vertiendo agua para que sus hijos que estaban en pleno desierto no murieran de sed. Ahora vamos a lo otro. Dice que los vestidos no se les desgastaron. Aleluya. Habrá sido porque no había mall para ir a ver qué me pongo, qué compro para renovar un poco el closet. ¿Sabe lo que significa vestidura? Vestidura significa cobertura. Cobertura. Eso significa cobertura. Y con eso sabe lo que Dios está diciendo. Que la cobertura de Él no se desgasta. La cobertura de Él no se desgasta. Alguien dice amén. La cobertura de Dios no se desgasta. Hermano, pasarán los años, los milenios, los siglos, pasará todo. Y la cobertura de Dios sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Aleluya. Dios no se envejece. Dios no se envejece. Y la cobertura que Él puso sobre su iglesia no se envejece. Pase lo que pase, no se envejece. Hermano, porque cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de la iglesia. Y cuando hablamos de desierto, estamos hablando de lo que la iglesia pasa. Todos los difíciles procesos que pasa la iglesia. Amén. Dice que el vestido no se le envejeció. Y dile aleluya por lo que viene. Dice que ni los pies se les hincharon. ¡Santo Dios! Ni los pies se les hincharon. Sale un jefe de hogar a buscar trabajo, anda mediodía caminando y llega a la casa. Vieja, ¿sabes? No, ni te imaginas cómo traigo los pies hinchados. Y se saca el zapatito y coloca los pies levantados para descansar. 40 años por el desierto y ni los pies se les hincharon. Bendito Cristo. Bendito el Señor. Hermano, sabe, tarde o temprano, todos los que aquí estamos y los que estén escuchando la palabra, tarde o temprano, queramos o no, seremos metidos en el desierto. Seremos metidos en el desierto, porque es la única manera que Dios tiene de pesar nuestra fidelidad. Si realmente le amamos a Él o amamos lo que pueda darnos Él. Es la única manera que Dios tiene de cuando yo le digo, Dios, te amo porque tengo auto, te amo porque tengo casa, te amo porque tengo buena cama, te amo por todo esto. Y si un día no tuviéramos nada, ¿sería la misma la canción? ¿Sería la misma la canción? Eso es lo que Dios pesa, porque en el desierto es cuando no tenemos nada. Es cuando no tenemos nada. Es cuando miramos para los lados y no hay nada. Y ahí es cuando Dios espera que mi canción sea la misma. Te amo, Dios te amo, Dios te amo. Y te seguiré, aunque me corten de la vega, aunque se me acabe todo, yo te sigo amando, porque tú eres el Dios de mi salvación.
Y para que no crea que me equivoqué con lo que le dije delante, voy a terminar la palabra con las palabras de Habacuc. Capítulo 3, verso 17 en adelante. Porque ¿sabe qué? Dios toma a Habacuc y lo pone enfrente de nosotros hoy día. Y dice Habacuc, yo pasé un desierto. Y no pasé un desierto breve. No pasé un desierto pequeño. Pasé un desierto de esclavitud, de necesidad y de estar apretado y aplastado. Pero en medio de ese desierto, dice Habacuc, yo le dije estas palabras a Dios. Le dije estas palabras, dice Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, no importa, no importa, pues con todo yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Gloria a Cristo. Póngase en pie, por favor. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Si usted está en este minuto pasando un desierto, si en este minuto usted va cruzando un desierto, y muchos le han dicho, eso te pasó por hacerte evangélico, eso te pasó por comenzar a ir a una iglesia evangélica, ¿viste por lo que estás pasando? Si en este momento usted fuera cruzando un desierto, escúcheme lo siguiente, asegúrese de estas 5 cosas. Asegúrese de estas 5 cosas. Asegúrese que la presencia de Dios va con usted. Asegúrese que cuando usted llora, alguien le consuela. Asegúrese que cuando usted llora, alguien le consuela. Como que alguien invisible le toma y lo acurruca en el hombro y lo hace descansar. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Asegúrese que en medio del desierto que usted va cruzando, no le falte maná. No le falte maná. Porque sabe que Dios se encarga hasta a través de los cuervos para alimentar a sus hijos cuando Él los pone en un proceso. Hasta los cuervos se prestan en las manos de Dios para trabajar.